Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Ciclo C. San Lucas, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La lectura es del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 46 al 53. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendijo, se fue apartando de ellos, y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos en la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 9, del 24 al 28, del 10 al 19 al 23. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por manos de hombres, y que sólo era figura verdadero, sino que en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario por ofrecer sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en el sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo.
Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 17 al 23. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que aprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en la herencia de los santos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, y sobre todo, ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solamente quiero explicarles que esta lectura también se lee en esta época de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, al igual que las otras dos anteriores. Vamos a hablar hoy de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Un punto importante, un tema importante, un momento muy importante en la vida de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir muchas cosas, doctrinalmente hablando, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y es una fiesta que la Iglesia Católica conmemora, y así la dejan, como una simple fiesta, como una simple conmemoración. Pero es algo muy, pero muy importante. Hoy le vamos a dar esa importancia, ya que si no, de lo contrario, caeríamos en lo cotidiano, en lo mundano, en lo trivial, o posiblemente decirlo en lo tradicional. Debemos de darle mucha importancia a este momento para que podamos nosotros entonces verdaderamente entender qué significa la ascensión. La ascensión, hemos dicho nosotros que es cuando nuestro Señor Jesucristo se va al cielo, en cuerpo y alma. Ya eran los 40 días de su resurrección, eran los 40 días de que estuvo apareciendo a sus discípulos y les estuvo una vez más demostrando y enseñándoles la doctrina y qué es lo que tenían que hacer. Hubo varios momentos en estos 40 días para que se suscitara la ascensión, para que nuestro Señor Jesucristo se fuera en cuerpo y alma, varias doctrinas o varios puntos que se manifestó y que manifestó a sus discípulos, porque eran importantes y los hemos estado viendo en los domingos pasados, en todos los domingos de Pascua que hemos mencionado, desde el día domingo de resurrección, lo hemos estado analizando y viendo, y que nos ha invitado a la preparación, nos ha invitado a la reconciliación, nos ha invitado a que sigamos la doctrina, a que cumplamos con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nos ha invitado a que reaccionemos y que no caigamos y que no le aumentemos a las cosas del Señor, y que nuestra preparación sea idónea. El número 4 significa preparación o seguido de ceros, y vemos ahora que ya pasaron 40 días. Se cumplen ya 40 días y entonces nuestro Señor Jesucristo se va al cielo. Es la ascensión. Es llevado al cielo por la fuerza del Todopoderoso, por la fuerza de nuestro Padre Dios. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, antes de que muriera, era el Hijo de Dios. En la resurrección era Dios Hijo. Y aquí vemos cómo entonces debemos de recordar que en la ascensión pues estaban sus discípulos acompañándole, ya que vemos
en la lectura del Evangelio, que es la de Lucas 24 del 46 al 53, y después vemos en los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas, en donde se nos explica cómo es la ascensión. Pero si ustedes se dan cuenta, el mismo Lucas escribe los dos libros, el de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 1 al 11, pero también escribió el Evangelio, capítulo 24 del 46 al 53, y vemos cómo su explicación es diferente. Vemos cómo la situación es diferente. ¿Qué escribió primero? Primero escribió el Evangelio de Lucas, primero escribió su Evangelio, detallando, porque vemos que Lucas pues era un investigador, era un médico, y que le puso mucho empeño para que se quedara escrita esta información doctrinal, teológica, para que llegara a nuestros días. Estamos en el año 2016, más de 2000 años. Bueno, pero también nos escribe los Hechos de los Apóstoles, y ya lo escribe de una manera, diría yo, un poco más vasta, con un poquito más de información, porque los dos escritos fueron de Lucas, y si ustedes dijeran, son diferentes escritos por diferentes personas, pues lo podríamos creer, porque no nos dicen lo mismo. Pero afortunadamente es el mismo escritor, con diferente momento y tiempo, en la que nos está dando una información en ambas partes. Y esto es importante que tú lo tengas, porque de lo contrario caerías en un error al no entender ciertos puntos que se están manejando en esta doctrina, en esta teología. Y veamos pues entonces cómo se maneja la ascensión. Les digo, es muy importante la ascensión. ¿Por qué razón? Porque si no hubiese o no hubiera habido ascensión, no hubiera venido el Espíritu Santo hacia la humanidad. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? No vino luego cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, luego llegó, no, llegó 10 días después. Doctrinalmente muchos dirán, bueno, pasaron 10 días con referencia a la ley de los 10 mandamientos, dirán unos, que son 10 días, un mandamiento, un día para cada mandamiento, dirán algunos, confrontando la información doctrinal que se tiene. De 40 días a los 50 días que viene el Espíritu Santo, nos dan una información o una confrontación para que nosotros digamos, bueno, pasaron 10 días y eran 10 por lo de los 10 mandamientos. Pues no, esa es una forma doctrinal de poder entender ese mensaje. Yo quiero que ahorita ustedes se pongan a razonar y entender el por qué pasaron 10 días para que llegara el Espíritu Santo y no pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, tenía que ser 10. El número 1 es el número que representa al Todopoderoso, a nuestro Padre Dios. El número 2 representa que donde hay 2 o más reunidos en el nombre de nuestro Señor, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. El número 2 es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El número 3 es la Santísima Trinidad, significa el poder. El número 4 significa la preparación. El número 5 significa los 5 días laborables, los 5 días del hombre. El número 6 es el número de la imperfección, cuando fue creado el ser humano, los hijos de Dios. El número 7 significa plenitud, madurez, y cuando nuestro Señor toma el día de descanso, el número 7. El número 8 significan las bienaventuranzas, la bienaventurada forma de vivir espiritualmente para el ser humano. El número 9 significa 3 veces el poder, 3 veces la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el número 10 significa la totalidad. ¿Sí? El número 11 significa la asamblea y el número 12 significa la asamblea plena. Bueno, hemos dado una referencia muy superficial de la numerología que tenemos y nos pasamos hasta el número 12, pero yo quise que ustedes recordaran estos puntos importantes o significados importantes de la numerología para poder ir entendiendo el por qué pasaron 10 días.
y no pasó 1 y 2 y 3 y 4 y 5, así consecutivamente, para que llegara el Espíritu Santo. Esto es importante que ustedes lo denoten y que ustedes lo tengan en cuenta. Porque pudieron haber pasado 10 días. Yo diría, hubiera sido mejor que pasaran 3 días, ¿no? Porque el número 3 significa la Santísima Trinidad y es el poder. El número 1, pues, es Dios Todopoderoso. Se va nuestro Señor Jesucristo en la ascensión y luego al otro día viene el Espíritu Santo. Hubiera estado bien, ¿no? Según un análisis que podríamos estar ahorita, pues, haciendo o queriéndolo denotar. El número 1, el número 2, el número 3. O el número 4 como preparación, pues no, ¿verdad? Porque pues el Espíritu Santo no era una preparación, ya es toda la fuerza, todo el poder, así lo dice el Evangelio, así lo dice ahorita la Escritura. Bueno, voy a dejar esto y al ratito le seguimos. Vamos a entrar al Evangelio para que podamos nosotros entender esto que estamos analizando ahorita y ver la importancia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Era muy importante que se fuera, si no, no llegaba el Espíritu Santo. Acuérdense que para Dios no hay tiempo y espacio. Es lo mismo un día, 2, 3, 4, 5 que 10. Pero para nosotros no. Por lo tanto, ahí ya les estoy dando una pista. El número 10 es una referencia para nosotros. Es para nuestro provecho, para nuestra importancia, para nuestro entendimiento, para que nosotros comprendamos el por qué 10. Aunque vuelvo a repetir, si nos dicen, es que es el 10 de la ley mosaica, los 10 mandamientos, muy doctrinal, ¿verdad? El concepto y la respuesta. Pero veamos cómo dice el Evangelio y vamos a ver las otras lecturas. Miren, dice, en aquel tiempo Jesús apareció a sus discípulos, ya lo sabemos que se estuvo apareciendo, y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer. Pues ya estaba escrito. Entonces, ¿por qué se enojan que Judas Iscariote lo entregó? Si no lo entrega Judas Iscariote, lo hubiera entregado otro, o hubiera hecho la cita a otro. Porque eso de entregar se me hace medio rara la palabra, pero pues vamos a utilizarla así como así se nos menciona, literalmente lo entregó. Si ya nuestro Señor sabía que iba a padecer, entonces hubieran hecho lo que hubieran hecho, como Pedro le dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén, Señor, si ahí te quieren matar? Y le dijo, tú piensas como los hombres, aléjate de mí, Satanás. Y siendo Pedro, que lo negó 3 veces de todas maneras. Si esto ya lo sabía nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué culpamos? ¿Por qué hacemos juicios y condenamos? Y siempre Judas Iscariote, el que lo entregó. Judas Iscariote, el que lo vendió. Judas Iscariote, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Y lo repetimos nosotros, ¿verdad? Así como, ¡ay! Aquí muy claramente dice, está escrito, ya estaba escrito, que el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, tenía que padecer. Y había de resucitar entre los muertos, también tenía que, ya estaba escrito. Entonces, pues yo no sé, quien haya estudiado y lo sabía, no sé por qué no lo entendía. O eran muy brutos y no entendían lo que leían las escrituras, o de plano ni las leían ni las estudiaban. Fingían demencia. Si ya estaba escrito que iba a padecer y que iba a resucitar entre los muertos al tercer día, ya estaba escrito que al tercer día iba a resucitar. Por eso los fariseos y escribas le pidieron a Pilato que pusiera una guardia de soldados en la sepultura, porque sentían en su profundidad de idea de inconscientes, sentían que a lo mejor sí resucitaba, y por las dudas dijeron, bueno, vamos a matarlo, vamos a mandarlo a matar, y que la sangre de este inocente caiga sobre todas nuestras descendencias. Así dijeron ellos, los fariseos y escribas. Si no hubiesen creído, o si hubieran creído que era Jesús, el Mesías, hubieran tomado una decisión ecuánime. Y desafortunadamente vemos que pues no creían, pero tenían la duda. Y por eso mandaron a Pilato a pedirle que pusiera una guardia y vigilara el sepulcro. Porque estaba escrito y ellos sí sabían las escrituras, de que al tercer día iba a resucitar. Entonces dijeron, pues hay que cuidar. Y cuando se dieron cuenta de que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la sepultura, habían movido la piedra, y que solo unas mujeres habían visitado la tumba, y que estaba la guardia de los soldados, y que de todas maneras desapareció el cuerpo,
pues se sintieron así como que definitivamente derrotados. Dijeron, órale, ¿a poco sí era? Pero aún así su terquedad, su necedad, el pecado, porque somos muy necios, necios que somos, y no creemos, ilógicos, y no aceptamos las cosas, irracionales, no razonamos las cosas, y seguimos haciendo las cosas mal en la vida. Pues ellos lo hicieron mal y seguían con la necedad de que Jesucristo, pues no, se habían robado el cuerpo. Porque los discípulos que querían saber, lo que querían que la gente pensara es que había resucitado. Yo les pregunto a ustedes, los fariseos y escribas estaban muy estudiados y sabían perfectamente que nuestro Señor Jesucristo, bueno, que el Mesías tenía que resucitar al tercer día, pero de ahí a que los pescadores, o sea, los discípulos, la mayoría de los discípulos que eran pescadores, estamos hablando de Andrés, de Pedro, estamos hablando de Santiago mayor y de Juan, que eran arregladores de redes, estamos hablando de los familiares de nuestro Señor Jesucristo, que eran sus primos, que tenemos a Mateo, a Tomás, a Santiago Menor y Judas Tadeo. Estamos hablando de 4 personajes por ahí, y 4 de los que les acabo de mencionar son 8, ¿verdad? ¿Ustedes creen, nada más hablando de esos 8, para no hablar de Simón, Bartolomé, y Judas Iscariote, y algún otro que ahorita no se me fue el nombre? ¿Ustedes creen que ellos tenían conocimiento pleno y preciso de que el Mesías iba a resucitar el tercer día? No, pues eran judíos, eran hebreos, pero no eran estudiados, pues, eran gente mundana, así como tú y yo, que estamos escuchando la palabra de Dios, bien mundanotes. Pero los fariseos y escribas sí sabían de ese suceso. Entonces, ¿cómo pensaron ellos que se iban a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que la gente pensara que sí había resucitado? ¿Quién les había dado esa información a ellos? Piénsenlo, pensemos. Bueno, pero no nos vamos a detener en esos puntos porque si no nos tardamos más en la explicación de la lectura. Y vemos entonces cómo aquí dice, pues que tenía que padecer y que tenía que resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Bueno, pues se ha hecho hasta en la actualidad, estamos en el 2016 y ya casi todas las naciones conocen la palabra del Señor. Por muchas iglesias, no nada más por la iglesia católica. Hay muchas iglesias que se han dedicado a predicar la palabra de Dios y bien, qué bueno. No lo podemos nosotros prohibir, ¿sí? Acuérdense que por ahí los discípulos le dijeron, maestro, andan unos ahí haciendo milagros en tu nombre. Y dijo Jesucristo, déjenlos. Si están conmigo no están en contra de mí. ¿Sí? Uy, que sacan de onda a los discípulos. Dijeron, no, pues esos no dan acá y no andan acá con nosotros. ¿Y eso qué? Por eso es que a todo aquel que predique la palabra de Dios, el amor a Cristo, la fe y la esperanza y la caridad, no importa si no son de la iglesia católica, no importa si no son cristianos, no importa. Si están con Cristo, están con Él y en Él. Y bueno, pues, seguimos, ¿no? Dice, en todas las naciones, pues, se tiene que predicar, comenzando por Jerusalén. Pues sí, pues ahí empezó, porque pues desde ahí fue donde murió nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Sí, pues, esa es la conversión. Lo primero es convertirte. Primero deja todo, lo mundano, lo tonto que vivimos en la vida y reconcíliate al Señor. Cree en Dios, cree en el Evangelio. Eso lo decimos cuando vamos a tomar ceniza, cuando nos ponen la ceniza en la frente. Ustedes son testigos de esto, dice el Evangelio. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió, dice Cristo. Ahora yo les voy a enviar. Pues sí, su Espíritu. ¿Y dónde andaba el Espíritu? Pues allá dentro de él. Entonces, ¿cómo se iba a quedar nuestro Señor Jesucristo si traía ahí el Espíritu Santo? Y dirán ustedes, oigan, ¿el Espíritu Santo cabía en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Y entonces cuando se sale del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y llega al mundo, ¿cabe en todo el mundo? Sí. Entonces nuestro Señor Jesucristo podía contener él solito al Espíritu Santo, sí. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos sus dones, sí. Pero en una sola persona no puede tener el Espíritu Santo, una persona al Espíritu Santo pleno, no. El Espíritu Santo es para todos. Todo el mundo tiene el Espíritu Santo y el único ser humano que tuvo el Espíritu Santo dentro de él fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven? Ahí sí cabía y en cada uno de nosotros pues no cabe. Caben en todos juntos, pero en uno solo no. Nuestro Señor Jesucristo les dice,
ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad, ahí, porque desde ahí tenía que empezar la salvación, desde Jerusalén, como se acaba de mencionar, hasta que reciban la fuerza de lo alto. Eso es el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto, la fuerza de nuestro Padre Dios. Después salió con ellos fuera de la ciudad. Fíjense cómo dice Lucas que se los lleva fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. O sea que cuando vayan ustedes por allá por Jerusalén, ha de haber un lugar por ahí en donde dicen, pues aquí fue Pentecostés, cerca de Betania. No fue en Jerusalén, fue cerca de Betania, así lo dice el Evangelio de Lucas. Y dice aquí que levantando las manos nuestro Señor Jesucristo, haciendo oración a nuestro Padre Dios, los bendijo a todos los discípulos, les estaba dando la bendición. Y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose. Aquí no dice que hubo un carruaje de fuego como Elías, o vieron una luz intensa. No, nada más dice, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Sí, a lo alto. No se fue en una forma horizontal, se fue en una forma vertical. Ellos después de adorarlo, en ese momento pues se hincan, oran, lloran, cantan, regresaron a Jerusalén. Ya después de eso, se regresan a Jerusalén llenos de gozo. Pues sí, muy contentos. Y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Permanecieron ahí. Todavía no tenían el Espíritu Santo, pero ahí permanecieron. Ahí llegaron. Entonces miren cómo Lucas nos dice que fue cerca de Betania. Nos dice ahí que se fue apartando de ellos, elevándose al cielo. Poco a poco, no nos dice cómo fue eso. No nos describe cómo fue eso. Y que los discípulos después de adorarlo pues se fueron llenos de alegría, de gozo, y estaban en el templo, en la sinagoga. Sí, no estaban en la iglesia católica, no existía la iglesia católica. Eso ya después se inventó institucionalmente, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por el mismo Lucas. Fíjense cómo empieza. En mi primer libro, querido Teófilo, nos escribe esto, se le dirige a un personaje Teófilo. Significa Teófilo, amigo de Dios. Y puede decir que sea un personaje, como puede decir que es cualquiera de nosotros que somos amigos de Dios. Y dice Lucas, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Yo le hubiera dicho, oye, escribiste, ¿y por qué no lo escribiste en el Evangelio de Lucas, así como lo estás escribiendo ahorita? Esto fue ya posterior. A lo mejor dijo, oye, me faltó mucho que explicar, me faltó mucho que decir. Se me hace que ahorita, cuando escriba esto, lo voy a explicar de un poquito más amplio, lo de la ascensión. Y vemos cómo los Hechos de los Apóstoles comienzan con la ascensión. No empiezan los Hechos de los Apóstoles con la resurrección, no empiezan con el nacimiento, no empiezan con los 3 años de predicación de nuestro Señor Jesucristo, no. Los Hechos de los Apóstoles comienzan con la ascensión. Y dice, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que se ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. O sea, muy claramente Lucas dice que nuestro Señor Jesucristo tenía el Espíritu Santo, como ya hace rato lo vimos. Ahí estaba el Espíritu Santo dentro de él. Y se tenía que ir pues para dejárnoslo. A ellos se les apareció después de la pasión, se le está explicando Lucas. Después de lo que 40 días estuvo apareciendo Jesucristo, ya lo hemos visto y ya lo hemos analizado. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Fíjense, les dio pruebas de que estaba vivo, porque estaba ahí en cuerpo y alma, nuestro Señor Jesucristo, No crean que nada más dicen, ay, no, era un espíritu vagando, no. Estaba en cuerpo y alma. ¿Cómo fue eso? Yo no se los puedo explicar, pero así fue, porque así lo está mencionando el Evangelio. Y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Les digo que continuaba hablándoles del reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Y ya lo tenemos nosotros dentro de cuando fuimos bautizados con agua y con el Espíritu. Un día estando con ellos a la mesa, les mandó no se alejen de Jerusalén. Ya lo vimos en el Evangelio de Lucas, de él mismo, que le dice que no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre. ¿Se acuerdan que acabamos de ver en el Evangelio donde Jesucristo les dice, me voy, pero les voy a dejar lo que les prometí?
prometió mi Padre Dios? Una fuerza que viene de lo alto. ¿Se acuerdan de eso que vimos ahorita en Lucas? Bueno, pues aquí lo estamos viendo una vez más, pero de una forma quizás más amplia que Lucas lo está mencionando. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, nos está hablando de dos bautizos. Uno con agua y otro con el Espíritu Santo. El de agua, el que realizaba Juan Bautista, era un bautizo de arrepentimiento, de reconciliación, de aceptación a que tú te incorpores a las cosas del Señor. Y ya el Espíritu Santo es de trabajo, porque ya vas a tener los dones del Espíritu Santo y te tienes que poner a trabajar. Entonces muchos doctrinalmente hablando dicen, se necesita bautizarse con agua para que puedas tener el bautismo del Espíritu Santo. Bien, bueno, está bien explicado, pero lo más importante es que estés lleno del Espíritu Santo para que te pongas a hacer las cosas que te corresponden. Y muchas personas se bautizan por la iglesia y después se alejan de la iglesia, se van a otra iglesia y se vuelven a bautizar con agua. Porque dicen, en la iglesia católica me bautizaron cuando yo era niño, me dejaron caer agua sobre la cabeza, yo ni me acuerdo. Hay fotografías de que estaba ahí mi papá, mi mamá, mis padrinos, la invención de los padrinos, y dejan caer agua en mi cabeza, y veo muchas fotos de, pues yo estaba muy chiquito, ni me acuerdo. Y después cuando ya están grandes y se cambian de religión, van a otro lado y dicen, aquí voy, en esta iglesia sí me gusta, porque aquí me meten a un verdadero río. O en otra iglesia dicen, aquí me meten a una verdadera pileta y me sumergen. ¿Sí? Total, en todo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo les encanta divertirse? ¿Cómo les encanta andar buscando nuevas, ¿sí?, formas? Si ya te bautizas con agua, ya, tienes todo, ya tienes al Espíritu Santo. Pero bueno, la gente es dada a cambiar de religión por sus intereses mundanos. Y bueno, pues que porque en una iglesia les piden dinero y no quieren dar, que porque en la iglesia católica los sacerdotes son más pecadores que nosotros, y después van a otra iglesia y después se dan cuenta que en esa iglesia pues también hacen unas cosas raras, diferentes, y que no te llevan a lo que tú deseas y te sales de otra iglesia. Y hay gente que visita una, visita otra y visita otra, y a veces ya se quedan sin ninguna iglesia. Pero bueno, aquí vamos a regresar a la lectura, en donde nos dice que Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes estarán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaron al Señor, ¿ahora sí vas a establecer la soberanía de Israel? Ellos pensaban que Jesucristo era un rey como el rey David, físicamente hablando, y que iba a restablecer el reino de Jerusalén. Y pues no, dice, Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza. O sea, muy claramente les está diciendo que el Espíritu Santo es quien los va a llenar de fortaleza para que puedan ustedes llegar a cumplir con su trabajo, y serán mis testigos en Jerusalén. Les bien claro les está diciendo a los discípulos que ellos van a ser los verdaderos testigos de todo lo que pase con el Espíritu Santo en ellos. Y les dice que serán testigos en Judea, en Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. Pues sí, a donde llevemos la palabra de Dios, hasta el último confín de la tierra, ahí nosotros somos testigos, somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, llevando su palabra, llevando su doctrina. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, les dice, se fue elevando a la vista de ellos. ¿Se acuerdan de la lectura del Evangelio de Lucas? Que dice que que los bendijo, levantó las manos, los bendijo, y en ese momento se fue elevando. Pues aquí lo dice también así Lucas. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Aquí ya nos habla de que una nube lo oculta a los ojos de los discípulos, y en la otra lectura no, eso no nos lo dice. Nada más nos dice que se fue elevando. Y después, mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco. ¿Se dan cuenta cómo en el Evangelio no nos menciona estos dos hombres? Y es mismo Lucas el que escribió el Evangelio y escribió los Hechos de los Apóstoles, y no nos menciona eso, no nos menciona nada de que había dos hombres. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Muchos dicen, pues eran ángeles de Dios, eran los ángeles que cuidaban a nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, eran sus ángeles de la guarda. Pues lo que nosotros sabemos es de que todos tenemos un ángel, no tenemos dos. Y unos dirán, es que nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tenía dos. Pues no. Aquí estamos viendo la Santísima Trinidad. Aquí estamos viendo la representación en la tierra de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres divinas personas, estamos viendo aquí. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se eleva, y esas dos personalidades que están ahí son el Padre y
y el Espíritu Santo. Mientras fijaba en el cielo, yéndolo a alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué quiere decir pureza? ¿Qué quiere decir santificación? ¿Qué quiere decir total divinidad? Y le dijeron: Galileos, esos discípulos, o esos dos personajes, tampoco nos lo dice Lucas en el Evangelio, le dicen a los que están viendo ahí: Galileos, oigan, ¿todos eran de Galilea? Pues bueno, parece ser que sí, todos eran de Galilea. ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Muy claramente les dice: va a regresar este hombre, va a regresar este personaje, va a regresar este Hijo de Dios, este Mesías, va a regresar a ustedes próximamente. ¿Cuándo? No nos dice ni el día, ni el mes, ni el año. Y ya pasaron pues casi, bueno, estamos en el año 2016, ya pasaron 2000 años y no hemos visto que regrese. Nosotros le decimos a ese regreso parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya nuestro Señor Jesucristo, sabemos, ahorita lo vamos a rectificar, sabemos que no viene al perdón de los pecados, sino viene a tomar posesión y a estar con todos aquellos que lo estamos esperando. Entonces, hasta aquí estamos viendo la notificación de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y después de todo esto, ya podrían ustedes entender y decir el por qué pasaron 10 días y no 5, y no 4, y no 3. ¿Ya tienen ustedes la respuesta? Después de haber escuchado el Evangelio, después de haber escuchado los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se quedaron? Viendo los galileos, los discípulos, viéndolo al cielo de cómo se iba elevando nuestro Señor Jesucristo. Ya se dieron cuenta cómo se presentaron dos personajes. Ya se dieron cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas eleva las manos y bendice a sus discípulos, y cómo nos dice que tenemos que llevar la palabra de Dios y vamos a ser testigos de la palabra de Dios hasta el rincón más alejado de la tierra para predicarle a esa persona que la necesita. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a hacer en nuestro trabajo. ¿Ya tienen ustedes la respuesta? Bueno, vamos a leer la última lectura, ¿sí? Y vamos, ¿qué dice? Fíjense cómo dice. Ahora, quiero hacerles ver que la carta de los Hebreos es la única carta que no se sabe quién escribió. O dicen y se la adjuntan a Pablo, porque Pablo pues tiene ahí muchas cartas y dicen, pues bueno, una carta más para Pablo, pues no hay problema. Pero no, Pablo no escribió esta carta a los Hebreos. No tenemos, históricamente hablando, la información exacta de quién escribió la carta a los Hebreos. Pero pues algunos dicen que Pablo, no podemos decir eso fervientemente, ¿eh? Pero miren cómo dice la carta de los Hebreos. Dice: hermanos, Cristo no entró en un santuario de la antigua alianza construido por manos de hombres. Pues no, nuestro Señor Jesucristo no se fue al templo a ser sacerdote, se fue al cielo. Y que solo era figura verdadera, sino en el cielo mismo. Él entró al cielo mismo, nuestro Señor Jesucristo, para estar ahora en la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ahora está en la presencia de Dios. No entró en un templo. Intercediendo por nosotros, está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados, los pasados, presentes y los que vayas a cometer. Ya tú no te debes de preocupar por los pecados que cometes, pues a lo mejor por inconsciencia, por ignorancia, por terquedad, por necedad, porque eres un bárbaro, porque eres un estúpido, perdóname la palabra, pero ya nuestro Señor Jesucristo murió por todos los pecados. Ahora Él lo único es que nos deja un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. ¿Y qué nos sigue diciendo aquí la lectura? Dice: para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote, o sea, en el Antiguo Testamento, los judíos, ¿sí? Los sacerdotes entraban cada año en el santuario para ofrecer su sangre que no era la suya. Hacían sacrificios, hacían una entrada al templo, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, ¿no? Nada más lo hizo una sola vez y con esa bastó. Con una sola vez que nuestro Señor Jesucristo dio la vida, bastó para salvarnos. Con una sola vez que Él estuvo aquí, tenía el Espíritu Santo pleno en Él, y cuando se fue nos lo regó para todos. Nos alcanzó para todos, ¿se dan cuenta de eso? Porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo, dice la lectura. De hecho, Él se manifestó de una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Destruyó el pecado. O sea que por eso les digo, ya nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Si tú crees, amas y sirves a Dios, tus pecados ya no deben de ser tomados en cuenta. Ahora lo que debe de ser tomado en cuenta es tu trabajo que tú realices para Dios.
Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así está la cosa, ¿no? Nos vamos a morir, nos van a hacer un juicio. Así también Cristo se ofreció de una sola vez para quitar los pecados del mundo, nada más una sola vez. Y después dice, al final se manifestará por segunda vez, nos dice aquí la carta de los Hebreos, lo que acabamos de ver en Lucas. ¿Qué están viendo ahí, Galileos? Va a regresar. Bueno, aquí lo está diciendo los Hebreos. Va a venir por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, pues no, sino para la salvación de aquellos que lo están aguardando. Para traernos la salvación, la tranquilidad, la paz. Pero pues todos los que ya nos morimos, pues no nos morimos. Estamos muertos físicamente, porque el cuerpo se le dice que muere, pero el espíritu está. Estamos dormidos en la esperanza de la resurrección. Y en Él tienen puesta su esperanza. Pues sí, nosotros tenemos la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos dice la carta de los Hebreos, en virtud de la sangre de Jesucristo, porque regó su sangre en nuestro Señor Jesucristo a haber muerto, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Por eso les digo, el único camino, la verdad y la vida es Cristo. No hay otro camino. Oye, ¿algún santo? No. ¿Algún ángel? No. Oye, nuestra Santísima Madre, no. El único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, su propio cuerpo es el velo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Pues sí, no hay. Es el sacerdote de sacerdotes. No hay otro sacerdote mejor que nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, nos dice. Hay que acercarnos con sinceridad de corazón, con una fe total. La fe debe estar acompañada con obras. Limpia la conciencia de toda mancha. Hay que estar limpios de toda mancha de nuestra conciencia. Y purificado el cuerpo por el agua saludable, que es el bautismo. Ya seres bautizado una vez, no necesitas estarte bautizando cada rato, cada mes, cada año. Cada vez que te cambies de iglesia, te quieres bautizar, pues estás en un error. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza. Ahí debemos de estar siempre, con esa esperanza ante nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo la promesa, es fiel a su palabra. Él nos ha hecho esa promesa y ha sido fiel de lo que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues este próximo domingo vamos a celebrar, ¿sí?, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, aunque la ascensión fue en jueves, sí, no fue en domingo. Pero bueno, las fiestas siempre las conmemoramos en domingo porque supuestamente toda la semana trabajamos, toda la semana estudiamos y pobrecito de nosotros, sí, tenemos que festejarla en domingo ya que ese día pues es el día futbolero, ¿verdad? Es el día de la cerveza, del licor, del vino, de la familia, de las amistades, ¿verdad? Y vamos rápido a misa, ¿verdad? En la mañana, tarde, noche, a mediodía, rápido para salirnos y largarnos a hacer nuestra vida familiar, social, de amistad, de gusto, ¿verdad? Y le damos nada más una hora, si acaso, a la misa cuando vamos el domingo. Y si acaso, porque hay gente que, hay sacerdotes que se la avientan en 30 minutos, 25, 20 minutos, ¿no? Y toda la gente dice, ay, qué bueno, yo voy a la iglesia fulana de tal porque ahí la da el padre la misa en 20 minutos. Ay, no, en esa iglesia yo no voy porque se pasa de una hora el padre, no inventes. O sea, qué bárbaro. A esa iglesia no voy porque el domingo el padre nada más se dedica a estar pidiendo dinero. Qué raro, ¿verdad? No es cierto, pero qué raro. O en esa iglesia no voy porque ya nada más el padre está criticando a la gente. Y está echando puros choros. Y no le entiendo nada. ¿Eh? Y siempre andamos poniendo pretextos para todo. Y andamos buscando la misa que más nos agrade. La más cortita. La más light. Ya con las palabras más actuales. ¿Sí? Más light. Más rapidina. Pero es importante que festejemos este próximo domingo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Se tenía que ir, si no, no nos manda el Espíritu Santo, no nos los deja. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, vivimos la época del Espíritu Santo. Y ya todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo. En ningún ser humano actual vive el Espíritu Santo en su totalidad. El Espíritu Santo vive en toda la humanidad. Estés o no estés bautizado. Aunque todos los niños estén todavía en el vientre de la madre, ya tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en todo ser
vivo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo nos da dones, nos da fuerza, nos da poder. El Espíritu Santo nos da la forma de qué es lo que tú tienes que hacer para ponerte a trabajar. Y no en las cosas mundanas y terrenales. Estoy hablando de las cosas espirituales. Y es a lo que tienes que tú dedicarte. Y olvidarte de todo lo demás. ¿Sí? Si eres joven y eres niño, pues bueno, no es buen tiempo para que te dediques solamente a las cosas espirituales. Y lo demás, de añadidura. Y si ya estás viejo y no has hecho nada con el Espíritu Santo que tenemos, pues aguas, porque quién sabe cuánto tiempo te falta y a lo mejor te falta poco tiempo y no hagas nada. Pero vamos a regresar a la respuesta de la pregunta que hicimos hace rato. Ya tienen ustedes el por qué pasaron 10 días para la llegada del Espíritu Santo. Porque el número 10 significa poder, totalidad. Eso es. Y entonces tú necesitas, o se necesitaron 10 días humanos, 10 días terrenales, ¿sí? Nada que ver con la ley, nada que ver con la ley de Moisés. Se necesitaban 10 días terrenales y mundanos para que el ser humano estuviera esperando la llegada de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Porque el número 10 significa totalidad. Entonces, no puedes dejar tu trabajo a la mitad. Debe de ser tu trabajo total. No debe de ser 99.9, no. Y no es estación de radio, Tiene que ser el 100%, total. Hay gente que con el 80%, con el 70%, con el 70%, con el 60%, con el 50%. No, debe ser total. Por eso fueron 10 días, que significa totalidad, que es lo total, que es lo máximo. ¿Sí? Los 10 días. ¿Sí? Entonces es por eso que el Espíritu Santo se tardó en llegar al género humano 10 días, porque tenía que darle tiempo al ser humano, ¿sí? Para que recibiera en su totalidad al Espíritu Santo. Miren, es muy fácil esto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a preguntarle a una ama de casa, ¿cuánto tiempo deja el arroz cociendo? ¿Cuánto tiempo deja la sopa cociendo? ¿Cuánto tiempo deja cociendo un huevo para hacerlo cocido? Y le va a decir, no, pues tantos minutos, ¿sí? 5, 10, 15, 3, 4 minutos, ya se saben, y ya está bien cocidito, ya está listo. Pues era lo mismo. Nos cocinaron para darnos el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dieron un tiempo determinado para que pudiéramos tener al Espíritu Santo con nosotros. Hermanos, este próximo domingo vamos a celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No es una fiesta, común y corriente. No es un suceso, No. Es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo tenía que irse en cuerpo y alma para dejarnos al Espíritu Santo, que es la fuerza, el poder y los dones que tenemos para poder hacer nuestro trabajo. Si no se va, no nos deja el poder, no nos deja los dones, y entonces ¿cómo íbamos a laborar? ¿Cómo íbamos a lograr nosotros nuestra salvación? Ya que los pecados pues ya fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que necesitamos hacer es hacer nuestro trabajo para podernos salvar. Hermanos, te invito a que pongas a trabajar los dones del Espíritu Santo, y el próximo domingo pues vamos a estar viendo la fiesta del Espíritu Santo de Pentecostés, cómo son los dones del Espíritu Santo, cómo lo recibieron los discípulos en formas de lenguas de fuego, y etcétera, etcétera. Hermano, ponte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y bueno, nada más vamos a dar una pequeña explicación con respecto a la lectura de Efesios capítulo 1 del 17 al 23, y así terminamos el día de hoy para la fiesta de este domingo, que es de la Ascensión, y ya después viene la fiesta del Espíritu Santo. Dice la lectura que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Pues es lo que nos va a dar dentro de 8 días en la fiesta de Pentecostés. Los dones del Espíritu Santo, tenemos el don de la sabiduría, de la inteligencia, de ciencia, de piedad. Son muchos los dones. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. ¿Cuál es la esperanza que os llama nuestro Señor? Primero, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer con los dones del Espíritu Santo. Y segundo, pues llegar a Él una vez más, porque venimos de Él y vamos a regresar a Él. Recuerda que solamente estamos aquí en este mundo un tiempo determinado. Somos una máquina biológica que el Señor nos dijo que puede durar 120 años. Muchos duran menos, otros pueden durar un poquito más, pero esa es la cifra. Hemos visto que Job
vivió 140 años, ¿no? O sea, se pasó 20 años más, ¿no? Bueno, ¿cuál es la riqueza de gloria que da en la herencia a los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros? Habla de santos, aquellas personas que cumplen con el Señor, aquellas personas que obedecen al Señor. Y bueno, pues la Iglesia Católica ha levantado mucha información con respecto a la elevación a los altares, a muchos personajes de la vida normal que se han comportado de una manera santa y de una manera ejemplar. Y son ejemplos de vida para nosotros, que sí se puede. Por eso habla aquí cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo. Pues sí, porque el Espíritu Santo viene de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Dios lo transmite por medio de Cristo hacia nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que irse para dejarnos ese gran regalo, el Paráclito, el Espíritu Santo. ¿Sí? Después dice, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Así dice la escritura aquí de Efesios, que nuestro Padre Dios, ¿sí?, lo resucita de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo. Es por eso que la Iglesia Católica nos pone esa imagen en donde hay un viejito con barba y bigote blanco y cabello blanco, y a un lado, del lado derecho, está nuestro Señor Jesucristo sentado abrazando la cruz, y en medio de los dos está una paloma que simboliza al Espíritu Santo. De aquí sacan ellos esa imagen, pero recuerden que esta es una forma simbólica, no es literal. Ellos la han puesto así. Dice, bueno, si estás aquí, dice que dijo Pablo que está sentado a la derecha de Dios Padre, y por eso lo ponen ahí, ¿no? Pero pues si Dios Padre no sabemos cómo es físicamente, no es un ser humano. Hubieran puesto un rayo de luz, una zarza, ¿no? Como lo que vio Moisés en el monte Sinaí. Pero ponen a un viejito, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado. Pues sí, los 9 tronos que tenemos de ángeles, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Sí, pues ya, bueno, ya pasaron más de 2000 años. Recuerden que estas lecturas, bueno, las hemos estado leyendo año con año, son 3 años litúrgicos y las vamos leyendo año con año, ¿verdad? Y nos repetimos, esta lectura de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues la podemos volver a ver dentro de 3 años. Próximamente se acaba este año litúrgico, ciclo C, y empieza el ciclo A, ¿sí?, de Mateo, y después sigue el ciclo B, ¿sí?, de Marcos, y después otra vez sería Lucas, como ahorita, que es el ciclo C, que es el tercer ciclo. Juan no se toma como ciclos de estudio ni de información dominical, pero siempre se va integrando en todos los otros ciclos, en el ciclo A de Mateo, en el ciclo B de Marcos, y en este ciclo C de Lucas se va integrando los evangelios o las lecturas de Juan. Bueno, del apóstol Juan, del Evangelio de Juan. Por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies. O sea, está dando a entender de que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre todo lo que existe. Quiero decirles a ustedes que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, como así lo conocimos como Joshua, que nosotros en el estudio le decimos Jesús, pero es Joshua, bueno, Él antes de que nosotros lo conociéramos es Dios, que se rebajó en la condición humana, Dios, ¿sí? Y cuando estuvo aquí 33 años, es el Hijo de Dios. Y cuando resucita, es Dios Hijo. Así lo debemos de conocer, ¿eh? Fíjense, tengan esto en cuenta. Antes de que llegara, era Dios. Se rebajó en la condición humana. Después, cuando estuvo aquí, era el Hijo de Dios, 33 años. Y cuando resucita, es el Hijo, ¿sí? Dios Hijo. ¿Sí? Ya no es el Hijo de Dios, ya es Dios Hijo. Y ya cuando asciende al cielo, otra vez es Dios en sus 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios nos ha querido que lo conozcamos. Ese es el formato que Dios nos ha proporcionado. ¿Por qué lo hizo así? Miren, no lo sé. Pero así el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerlo en 3 divinas personas. Por eso dice que todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no son las construcciones, no son los templos, no son las capillas, no son las parroquias, no es el Vaticano.
Sí, no, no, la iglesia somos nosotros, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo quiere ser de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sus ojos? ¿Su boca? ¿Su nariz? ¿Sus oídos? ¿Sus brazos? ¿Sus dedos? ¿Sus pies? ¿Su pecho? ¿Su espalda? ¿Verdad? ¿Sus piernas? ¿Sus rodillas? ¿Sus talones? ¿Qué parte del cuerpo quieres ser de nuestro Señor Jesucristo para que te pongas a trabajar? ¿Sí? No quieras ser parte de nuestro Señor Jesucristo que sea el hígado, ¿verdad? A lo mejor porque eres un higadito, ¿verdad? Sí. O a lo mejor la vesícula porque eres muy bilioso, ¿verdad? No, no, no quieras ser esas partes del cuerpo. Es una forma simbólica, recuérdalo. Sí, es para que podamos ir entendiendo, sí, este mensaje. Ella es su cuerpo, dice la iglesia, es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, plenitud del que lo acaba con todo, que es nuestro Padre Dios. Bueno, pues aquí termina esta. ¿Por qué leímos también esta lectura de los Efesios? Porque se nos proporciona dominicalmente. A veces nos proporcionan la de los Hebreos y a veces nos proporcionan la de los Efesios. Y bueno, pues nosotros ya aquí tenemos las dos para que la liturgia dominical, la liturgia de la iglesia que nos proporciona para esta festividad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues la tengamos con la información plena y concisa. Pidan ustedes por mí y yo pido por ustedes, y si ustedes no piden por mí, pues yo le pido a Dios por ustedes que los llene de bendiciones y que les dé paz, amor y casa, vestido y sustento y la felicidad en este mundo y en el venidero. Que Dios te bendiga.